Sin duda, a lo largo de la historia del conocimiento e incluso de la búsqueda de ciertos saberes, la humanidad ha querido conseguir dos cosas, a veces las dos a la vez: la eterna juventud y la inmortalidad. Para ello ha sido capaz de viajar, de buscar, incluso de idear elementos, incluso aparatos, que tuvieran que ver con poder conseguir eso, la eterna juventud, no envejecer, ser siempre el ser joven que de alguna manera se idea en cada sociedad, en cada tiempo, y la inmortalidad, que no es la eternidad, valga decirlo. Por lo tanto, para ello hay una búsqueda sabia, y algunos han comprendido que la vejez es parte de la vida y por lo tanto también es una juventud en otra manera, y que la inmortalidad en sí no está relacionada con permanecer en este mundo. Pero ha habido quienes decidieron buscar de otra manera. Y para ello pactaron con lo que sea. Pactaron con elementos oscuros, entendieron que la inmortalidad estaba ligada a la conservación de su propio físico, al hundimiento de su propia psiquis, al valor grave de entregarlo todo por un pacto que termina siendo mucho más horrible que si considerásemos a la vejez como horrible. Y en síntesis, se mezcló, porque aquí quiero ser algo claro, se mezcló lo que era el conocimiento hermético de muchas tradiciones con una solución fácil, contingente, de momento, para poder permanecer joven y padecer una inmortalidad que en última instancia a lo que lleva es a un vacío personal total. Es decir, ni la inmortalidad ni la eterna juventud, que han sido a veces la locura de muchos, son parte de un estiramiento de la vida, un estiramiento del físico, sino la sabiduría. Aceptar el tiempo como debe ser. Cada uno de nosotros vive un tiempo. E intentar el hecho de la inmortalidad o de la eterna juventud es el error. Un personaje clave, surgido en muchas civilizaciones, en la antigua Grecia, en la Europa oriental, en China, en la India, se repite como aquel que ha querido pactar para permanecer vivo, o al menos en parte vivo, y permanecer fundamentalmente en este mundo negándose a algo que es fundamental: aceptar la muerte. Claro, a esta hora del día que yo esté diciendo esto puede resultar un tanto anacrónico o fuera de tiempo en el sentido del tiempo del día, de la hora del día. Pero realmente en una sociedad que nos dice vivamos, vivamos, vivamos en el momento y demás, disfrutemos y disfrutemos constantemente, y entonces cuando aquello que nos conforma físicamente ya no es como era, nos viene una angustia. Ahí está, no operó la sabiduría. En cada momento de la vida hay momentos de esplendor en algunas cosas y momentos de oscuridad, o si se quiere, para no ser tan grave, de una cierta baja que es necesaria. Con lo cual, este personaje que pacta y que forma parte de tantas tradiciones, pero que nos vamos a centrar fundamentalmente en el elemento clave de esa Europa oriental liminar en la que hay mucho de esto, pacta porque no quiere morir, no quiere aceptar la muerte.
y busca la inmortalidad en algo material que le permita mantener materialmente lo que es. Por supuesto que el proceso va por dentro. Hay una gran novela de Oscar Wilde que se llama El retrato de Dorian Gray. Muchos de ustedes sin duda la han leído. Recordarán, aquellos que la han leído, que justamente Dorian Gray quiere ser joven. Y su retrato, escondido en un momento, es el que va marcando el paso del tiempo inevitable. Claro, en esta vida está todo bien, pero el tema es cuando lo que me rodea se termina, cuando quienes me acompañan se van y yo sigo permaneciendo en una instancia artificial, las cosas no son como son. Hoy nos vamos a ocupar justamente del vampiro, del vampirismo, de la actitud vampiresca que lleva justamente al pacto con algo incorrecto. Aceptemos los elementos propios y el tiempo propio de la vida. Y ahí estará la eterna juventud que en cada momento se recupera cotidianamente. Si no, lo otro ya sabemos cómo termina. Bienvenidos a una nueva emisión de Reporte Minoritario. Aquí estamos, hoy es miércoles, esto es Vorterix. Estamos en un camino ad astra per aspera. Hacia las estrellas por lo más difícil. Se lo digo, no. Las palabras en latín tienen, ¿no? Ad astra per aspera. ¿No? Per asperísima, diría un profesor mío. Pero valga decir que algunos queremos caminar sobre las piedras filosas, sí. Y bueno, en fin, saber que se llega a algo en algún sentido. Este programa, digo, hoy dedicado al vampirismo, y a pesar de mis colmillos notables no he hecho ningún pacto, no podría hacerlo, como digo siempre, en la soledad, porque primero que sería insoportable, y en segundo lugar porque yo soy el mero conductor de esto. Ahora vienen los elementos fundamentales, las personas fundamentales que hacen a esto. Vamos a empezar por los títulos nobiliarios ya reconocidos. Vamos a empezar a mi derecha con la querida Condesa Midi Radomski. Condesa, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor, procónsul? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? ¿Le gusta este tema, Condesa? Me encanta este tema, me viene medio en composé, con un color un poco polémico tal vez. Sí. Es polémico el color, Bien, pero bien, es como un cuello bien. medio Sí, siglo XIX, ¿no? es muy Medio mina, bueno. estoy. Me O Lucy. encanta, me encanta. Esta es entre mostaza... Es un limón. Sí, Un limón a medio madurar, bien. ¿no? Perfecto. Como medio verdoso. Muy bien. Espero que no me reten por el croma. No, Espero que no me retan. No. ¿No? Ahí Homero me nuestro dice que no. director está Buenísimo. diciendo que está todo bien. Buenísimo. Bien, Condesa, voy por el otro lado, por mi izquierda, al procónsul de todas las prosopopeyas, ¿no es cierto? El hombre sin el cual la teología se vendría abajo, sin el cual los mundos superiores no tendrían razón de ser, que es el querido Diego Ortega. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le va, doctor Porrini? ¿Cómo le va, Condesa? Aquí estamos muy contentos y un saludo a nuestros compañeros del ciclo anterior, Zona Liberada, que Por nos supuesto, dejaron la enseñanza unas alegrías. ad astra per aspera. Bueno, Pero asperísima, muy bien. Sí. Ya, exactamente. estamos muy contentos. Condesa, hay un comentario, perdón, me Sí. estoy yendo, pero dice, la Condesa parece sacada de un film de la Hammer. Ah, muy bien. Muy bien. Bien. ¿Cómo está la gente? Grandísima la fama. Muy bien. Eso es un elogio, Vamos. Por supuesto. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, personaje clave, pero vamos entonces primero a las ventas de redes, ¿no es cierto, Homero? A ver, tenemos el Twitter, que es @minoritariobtx, el YouTube, @reporteminoritariobtx, Instagram, ¿lo leí bien el Twitter? No, R minoritario. Me pareció, dije, estoy diciendo, gracias, Condesa. Tómese un mate, @R minoritario BTX es el Twitter, el YouTube es Reporte Minoritario BTX, el Instagram @reporte minoritario BTX, el TikTok es @reporte.minoritario y todas las redes. ¿Tiene Sí. TikTok usted? TikTok.
¿Tiene usted, doctor? No tiene TikTok. no sé lo que es. Pero Por ahí pueden- tiene tics y algún Tic, TOC, pero TOC TikTok tengo no todos. creo que tenga. TOC tengo todos. Habrán visto como ordeno 70 veces las mismas cosas. Pero tic, bueno, en fin. Alguno que, en fin, me aparece de momento. Igual el TikTok Porrini sería tope de gama, ¿eh? Coincido. Totalmente, coincido. hay que gestionar. Ya debe haber algún Unos alma. Get Ready With Me. Ah, sí, Get Ready With Me. Qué bárbaro. Get Ready With Me Por para ir Dios. al Urquiza reporte minoritario. Soy el objeto de burla, Sí, claro, Porrini. me están, en fin, bueno, qué sé yo. Yo hago lo que puedo. Dentro de los dos monitos que tengo adentro están buscando, ¿no? En los escabeles donde están los distintos elementos, bueno, buscando datos. Muy bien. Vamos por partes. En Sí. primer lugar, el agradecimiento infinito al querido Seba de Caro, Sebastián de Caro, que vino a este programa el miércoles pasado, condesa, procónsul. Sí, increíble charla tuvimos. Sí, la verdad que fue. No nos dimos cuenta que no hicimos segundo corte. Totalmente, Eh, nos quedamos. Le pegamos derecho en el bloque 2, pero era Totalmente. como, bueno, una charla amena y Sebastián, la verdad que, bueno, un No. agradecimiento, un saludo enorme. Sí, le mandamos un abrazo. Una generosidad, ¿no? Sí, Una aparte- generosidad muy notable. Nosotros somos hormiguitas al lado de su trabajo infinito, así que bueno, un cariño enorme a Seba, que Sí, está con California Secreta en esta misma emisora. pues. En esta misma, los días jueves a las 9. 23. 11. 23 Ah, horas. De 11 23, a 1. es verdad. Sí, 23. no se pierdan mañana Fuego contra Fuego. Hit. Gran película. Michael Mann. Michael Mann. Bien, ahí estamos, perfecto. La mejor escena de tiroteo filmada en mucho Probablemente. tiempo, para mí. Probablemente. Para Sí. mí que no soy especialista. No sé, para mí es una película argentina de los años 60, que también hay tiroteo. Sí, bien, correcto. Creo que está Mingo y Aníbal contra los fantasmas. ¿no? Total, qué gran película. Dos pelotazos en contra. Totalmente. El buen cine que, Dios en mío. fin. Qué dispersión hoy. No, terrible. Hubo- Vamos al tema. hubo- En Vamos algún al- lugar en Instagram o en Twitter vi un comentario de cuándo vamos a analizar Bañeros 3 desde Sí, el punto de vista la simbólico. Muy bien. La han La piden. pedido mucho. Desde el punto de vista simbólico. Sí, sí. Guénon tiene artículos sobre Que no han escrito, Sí. cierto. Y a El la simbolismo condesa, de la pelota de playa. ¿viste? La condesa me decía que ébola tiene mucho. Bien, vamos al tema. Hola. Bien. ¿Qué tenemos detrás? Muy bien. Detrás Exactamente. hay una cosa imponente. Hay Condesa. un cuadro espectacular. Sí. Tenemos Yo Lady... tengo una pregunta después. Por favor. No, pero explíquelo porque tengo una preguntita. Muy bien. Tenemos Lady Macbeth agarrando las dagas. Quienes hayan leído Macbeth recordarán la figura de las dagas. Este cuadro es de Johann Heinrich Fuseli. Ujú. Es el pintor del Íncubo. Seguro es un cuadro muy conocido. Sí. Que está la Virgen de Blanco y el Íncubo arriba, seguro lo recuerdan. Un pintor romántico, muy próximo al gótico. A la pintura Ahí gótica. va mi pregunta. Esa era su pregunta. Sí, porque este cuadro visto así está muy lejos de la estética Romántica. ¿no? Totalmente. Está más, por ejemplo, yo cuando lo vi dije, después vi el año, que es 1800, Sí, no sé, sí, sí. romanticismo, puro Totalmente. romanticismo, y me sorprendió sí, lo poderoso de este cuadro sí. y tremendo. Sí, total. Bueno, el cuadro más famoso de él, como decíamos, que no solo es más famoso de él, sino uno de los cuadros más famosos, más difundidos, que es el del Íncubo también. Uno no lo... Sí. Parece más un barroco que un... Aparte es significativo que sea Lady Macbeth, Lady Macbeth, por supuesto. por la sangre en las dagas. manos. En las ¿no? manos. ¿no? Y incluso las dagas, como están pintadas, con la punta con sangre, parecen dos colmillos. Claro. Exacto. ¿No? Exactamente. Muy bien, sí. totalmente. Y ella medio esta Sí. figura fantasmagórica. Está como Y bastante... Es medio vampiresa, Lady Por Macbeth. supuesto, Bueno, por Le- supuesto. Bueno. Come De los hecho, sesos bueno. al otro Macbeth. ¿no? Tiene como una Sí, desaparición misteriosa, una Sí. muerte misteriosa. Sí, sí, fue. Medio que se fuma. Sí, sí. Medio con la Tengan figura Limpiándose vampírica. las manchas de sangre, Sí, ¿no? Por señor. supuesto. Tengan en cuenta también que el romanticismo no es monolítico al estilo del neoclasicismo No. o Claro. de los movimientos anteriores, sino que hay una Qué divertido. profusión. ¿Qué es entre. ¿Qué hay en común entre un Jericó, un Fuseli y de pronto no me sale la libertad guiando al pueblo? De la Croix. De la Croix. ¿Cierto? Claro, Hay algunos Bueno. elementos, sí, pero otros nada. por supuesto. Y también hay un plantar bandera del romanticismo de
en contra del iluminismo, ¿no? Entonces toda esta oscuridad. Bueno, la oscuridad. A ver, el esplendor de la temática del vampiro es, por antonomasia, prerromántico. Por supuesto. Digo, ya hoy vamos a hablar de un poema. El poema gótico, sí. De Leonor. De Leonor. Bruegger. 1700. Bürger, creo. Bürger. Sí, algo así. Bürger. O sea, está anunciado ya. Goethe tiene un poema, Coleridge, Christabel, digo, y ya en el siglo XIX con todos los que vamos a nombrar, desde Polidori hasta Sí, claro. Stoker, digo, el romanticismo es el esplendor de esa figura de que vuelve. Por supuesto. Exactamente. Sí, bueno, la noción del gótico, ¿no? Sí. Lo enterrado en el pasado que retorna. Exactamente. Muy bien. En ese sentido, yo aprovecho para hacer el auspicio. Por favor. Este libro de Adriana Hidalgo es Son exquisitos. exquisitez, Vampiria. Para el que esté interesado en profundizar, son 24 relatos sobre el vampirismo, ordenados cronológicamente. Más allá de los textos propiamente dichos, es muy valiosa la introducción que hacen Eva Lucía Ricardo y Valeria Casteló Joubert, porque hacen un recorrido exhaustivo, simple, conciso sobre la historia del vampirismo, no solamente a nivel literario, sino también a nivel documental. Ya desde el siglo XVIII hay relatos desde, no sé, la Valaquia hasta Francia, Italia. Es verdad. Esta cuestión de que hay algo que no termina de cerrar, en el sentido de que los muertos se levantan de sus tumbas y no sé qué. Incluso hay documentos escritos muy interesantes. Sí, señor. Vampiria. Sí. El relato más antiguo de vampirismo en Occidente es la empusa, ¿no? Ese monstruo de pies de bronce que bebe sangre, Sí. narrado en la mitología tradicional griega, Sí. que después, según algunos mitólogos, viene a ser tomado por cierta tradición pagana en Europa Oriental, tomando una fuerza muy particular, que ahora justamente, si me permiten, voy a hacer alusión. Por favor. El relato más antiguo de un caso de vampirismo real, entiéndanme, ¿no? Es decir, Sí. que tiene bases históricas, es del siglo XVI en Eslovenia. Es Balvasor, que es justamente el que puede ser el primer escritor que toma el primer caso de vampirismo en Eslovenia, que es justamente los limes del occidente europeo, luego la Europa oriental, sobre la base de una historia, de una primera historia de vampiros con un personaje ahí clave que sería el primer caso narrado de vampirismo realmente. 1560 y tantos, si no me equivoco, no anoté la fecha, pero es el primer texto en relación con. Después, obviamente, eso se va a ampliar hacia Europa oriental de manera notable. Este personaje que bebe sangre. Claro. Importante, bueno, hoy tenemos una película en ese Totalmente. sentido notable. Bueno, preguntaban en el chat, que lo leí al comienzo del programa, no me acuerdo bien la pregunta, pero era algo así como si la diosa Kali tenía alguna implicancia en la configuración de la figura vampírica. Y es un poco esto, ¿no? Los colmillos. Totalmente. Claro. Toda la tradición eslava, si bien, bueno, siempre los límites de la historia, nunca se sabe bien de dónde puntualmente, pero esto que mencionabas, toda la tradición del vampiro se dice que tiene su influencia directa de las diosas del inframundo eslavo. Exactamente. Kali, Perséfone, Isis, etc. Hécate, claro. Ishtar, totalmente. Las diosas más antiguas. Empusa no es una... Es una divinidad, no es una divinidad, es un ser monstruoso. Claro. Es un ser monstruoso. Bueno, de hecho las primeras figuras mitológicas vampíricas eran mujeres, esa es como la novedad de Drácula. Claro. Que es un hombre, pero toma esta inspiración de las diosas de la oscuridad, porque la tradición eslava se divide entre dioses de luz, claro, y dioses de oscuridad. Por lo general las de oscuridad eran mujeres y de ahí surge un poco esta idea. Totalmente. Hay textos de relatos de vampiros, en Rumania hay uno muy, muy interesante. Claro. Pero para los que les guste este tipo de cosas, en la India están los famosos cuentos del vampiro, que es una antología de cuentos en torno al vampirismo en la India, que está editado, si no me equivoco, por Paidós. Una de esas, hay una edición en castellano
para hacerlo. Pero hablando de apariciones, y vamos a tener que decir... se ha manifestado. Tenemos una aparición ¿no es cierto? En nuestro estudio. Una de las apariciones de Macbeth. Ha venido... El responsable de todo esto. Ha venido... ¿Cómo andan? No, ¿Qué tal? Maestro. ¿Todo bien? Todo bien. Me parece que estoy en voz. Me quedo acá desde la voz. No, porque quería tomar un café después del programa, pero no podía. Y bueno, vine a ver el programa. Porque estaba viendo el programa en mi casa y dije, lo voy a ver allá. Perfecto. Gracias. Lucas, Gracias. Qué grande. Así que acá estoy. Bueno, el factotum de todo esto está acá. ¿Ustedes lo están viendo en este momento? Ahí está. Sí. Este señor, Él es el responsable de que estemos. Ahí en las, este señor decidió en las penumbras. Claro, que estos tres seres oscuros que Quería aparecieran. venir antes de fin de año. Así que Gracias, Lucas. es una alegría tenerlos. Gran programa. Aparte, en algún momento vas a venir, supongo. Por favor. Sí. Justo estaba viendo el episodio de La Cruz, que hacían referencia a que habíamos hablado del Martín Fierro la última vez que nos vimos. Exacto. Así que dije, bueno, voy a saludarlos. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Bienvenido por estar aquí con nosotros. Bueno, volviendo a los vampiros, ahora salimos de la luz de Lucas y nos volvemos a la oscuridad. Decía en Rumania, ¿no? Los relatos y demás, pero personajes históricos que han sido considerados de alguna manera como vampíricos. Primero Gilles de Rais, ¿no? Sí. En Francia, Gilles de Rais, un asesino de niños de forma notable, allí en la misma época que Santa Juana de Arco, o sea, imagínense, estamos hablando del siglo XIV, cuando Gilles de Rais, un héroe de la independencia francesa, de la lucha contra la invasión inglesa, se convierte en un asesino serial de manera notable. Y después, para tomar una dama, para que no digamos que esto tiene sexismo, totalmente, no que hablamos de varones y varones y varones, yo les recomiendo, lo he traído, fíjense el lomo rojo que tiene esto a propósito, la historia increíble de Elizabeth Bathory o la Condesa Sangrienta, que es, ahí está, me parece, ahí está. Miren qué linda edición con el lomo rojo. Es así, De invertida. Interzona, está invertida, sí, ahí, si quieren, ven, ahí está Elizabeth Bathory. Ahora lo pongo así para que lo puedan, ahí está. Bueno, yo soy un problema para que ahí está. Que es la gran investigación que hizo Valentin Penrose, no es una novela, es un ensayo, sobre el personaje clave de la Condesa Sangrienta, personaje real del siglo XVII en Hungría, que, bueno, no habiendo, no la auspiciaba ninguna de las grandes fábricas de cremas de la época, decidió encontrar su propio... elixir de juventud. Totalmente, un elixir de juventud, y decidió que 650 jovencitas le Usaba el vertiesen jabón, jabón de la paloma no aplicaba. No, Para no decir marca. Exactamente. Y decidió que para mantenerse joven había que bañarse en sangre de doncella. Doncella. Y aparte Doncella. Sí, dejó al mundo con mucho menos. Y con lo cual, 650 jóvenes, por lo menos los cadáveres de todas ellas fueron encontradas alrededor de su castillo, allí en Hungría, y siendo quien era, porque estaba emparentada con la familia real, decidieron encerrarla en vida, donde murió en un castillo absolutamente condenada, ¿no? Un pacto increíble. Es una historia terrible. Yo les recomiendo el libro de Valentin Penrose, pero también recomiendo el hermosísimo relato que escribiera nuestra querida Alejandra Pizarnik, llamado del mismo modo, La Condesa Sangrienta, sobre este personaje histórico. Bien. Muy bien. Doy la palabra. Me quedé pensando con lo que dijo la condesa sobre la figura femenina del vampirismo. Yo quiero mucho, tengo un afecto muy especial a la literatura de Irlanda y puntualmente a Sheridan Le Fanu, Claro. que es esa Familia. magnífica novela, cuento largo, o sea, para cuentos muy largos, para novelas muy cortas, que es Carmilla. Carmilla, sí, claro. Carmilla tiene una cosa que al día de hoy releía el último capítulo porque el final de Carmilla Sí. es de Ujú. miedito que Sí, la sí. última oración, Sí. que justamente gira en torno de una mujer, no una mujer todavía, está en edad de Sí, una adolescente, adulta joven. adulta joven, que tiene alguna cuestión allí con el vampirismo. Sí. Y lo más interesante es el problema del nombre.
Claro, que es un anagrama. Es un anagrama. Carmilia, miliarca, Sí, que no termina de cerrar y que también pertenece a la nobleza. claro. ¿No? Hay una cuestión allí Exacto. en el siglo XIX. Sheridan Le Fanu, irlandés, Ujú, Bram Stoker, ujú. autor de Drácula, 1897. 97, Sí, exacto. publica, digamos, Drácula de Bram Stoker, vendría a ser como quien cristaliza El epítome. el arquetipo del gran Mm. vampiro, del gran maestro Claro. vampiro, ¿no? Ujú. Eh, Carmilia es 72. 1872. 72. Sí, Claro. de Sheridan Le Fanu, que está en esta antología, por ejemplo, la pueden... son 50 páginas, 70 como mucho, pero está esta cuestión también de la sangre y de lo que... de la sangre Sí. como alimento, de la sangre como... de alguna manera también inversión del concepto de sangre. Por ahí en el segundo bloque, cuando hablemos un poquito más en profundidad sobre el simbolismo de la sangre, ahí Sí. está, esa es el Drácula. afiche de la película Drácula de Bram Stoker de Esta es la del Francis Ford 92, Coppola. esta es la de Coppola. Sí, 1992, sí. Es bastante fiel la adaptación, por cierto. sí, Es tiene lo del maravilloso. cinematógrafo y lo de Sí, hay alguna cosita de Murnau la guerra también. turca. Es maravillosa. Sí, por supuesto. Hay una referencia a Murnau cuando aparece Sí, Gary Oldman. Sí. Esa secuencia es tomada Totalmente. del Murnau del Nosferatu de De Murnau Murnau. del Ujú. 1922. Gran Claro. peli- Y gran Eh, novela, qué gran novela. Pero ahí está, Digo, fíjense, ¿no? Hay algo en el siglo XIX, hay algo que algún teórico ha desarrollado como la estética de la enfermedad, sí, ¿no? La cuestión de un poco también lo que decía en el monólogo introductorio Sebas, respecto de la no aceptación de la finitud. claro. En definitiva, la búsqueda de la vida eterna, y lo vamos a ver en la película de hoy, Ujú. que es esta cuestión de no aceptar la finitud y por ende buscar todo tipo de artilugios y de estratagemas, y la muerte se hace presente de una manera patente, ¿no? Total. Sí, ¿cómo se invierte eso? La tuberculosis. Claro, Literalmente es como... escupir sangre. Claro, es ser eternamente enfermo. Es lo Exactamente, inverso. Como exactamente. te sale el tiro por la culata. ¿Cómo es? Está la Traviata. Ajá. La Traviata. Traviata, que Muere está, de basada, tisis. que está basada en La Dama de las Camelias de Sí, señor. Víctor Hugo. ¿Víctor Hugo es? Sí, La Dama No, de las Camelias. la No, dama de- Dumas, Alejandro Dumas. Está Hijo. esa cuestión y el concepto de Nosferatu, que es una de las tantas formas. Si quieren, pueden buscar todas las formas de nombrar al vampiro. Upir, Vampir, Ujú. ¿cómo le dice está la novela, el cuento de Tolstoy? La casa del Valdulac, no sé, un Sí. nombre de ese estilo, de origen eslavo, por supuesto. De todos ellos, el que elige Murnau es el Nosferatu, que Claro. en cierto modo, sintetizando, Nosferatu quiere decir el nososferos, el que Ujú. traslada la enfermedad. Ujú. Entonces hay algo ahí con la impureza, que ya está, por supuesto, es un tópico de la literatura, de Edipo en adelante, ¿no? La idea de hay una mancha y esto se va trasladando y esa enfermedad que no termina Muy de bien. sanar y que Bien también observado. cobra esplendor en el siglo XIX. Y esa enfermedad o esa impureza o esa mancha o ese pacto de sangre, esa idea tradicional de la sangre, irrumpe en la sociedad moderna, en la sociedad victoriana, en la sociedad industrializada. No por Drácula nada. es literalmente, Claro. transcurre en la abadía de Carfax, que está en Sí. Londres y que tiene que traer en la tierra original de Transilvania, viene a de la una- Europa del Este. A una Londres puritana. A una Londres Claro. extremadamente puritana, extremadamente industrializada, porque buena parte de Drácula, la novela, no tiene narrador. Claro, Ahí está el son cartas. Nosferatu de Murnau. Mm. Son cartas, diarios, y fundamentalmente cuando el registro del doctor Seward y de Mina Sí. están taquigrafiados o Ujú. grabados en una especie de fonógrafo Sí. antiguo, es decir, está la técnica, ¿no? Claro. El dispositivo técnico claro. atravesado Excelente. por el relato. Y bueno, en la película de Ford Coppola, como decían, está la escena del cinematógrafo, perdón, que también es de alguna manera una forma de referenciar aquello que Stoker había entendido, ¿no? En esta sociedad extremadamente industrializada viene algo
¿no? Lo extraño, lo fantástico. Esto también lo ha dicho Ángel en algún momento. Sí. ¿no? Es decir, viene de la Mitteleuropa. Claro. Vuelve algo que límites. los límites, ¿no? Que está por fuera. ¿no? Aparte está ahí, no sé, en la Valaquia, en la Sí. Bucovina, qué sé yo. Bueno, está el diálogo que... No se meta con el Imperio Austrohúngaro. Bueno, digo, dentro pero de la no por ecúmene. nada, pero está bien, no por nada viene de ahí. Claro, Y bueno, sí. claro. Está el diálogo de... No negamos lo sagrado. De Winoma, Claro. que le dice esto... Creo que era Drácula, que aparece en forma de caballero y le dice, Sí. mire la innovación del cinematógrafo, la ciencia. Y ella le dice, esto no es ciencia es Madame Curie, ¿no? Esta porquería. Está ese Claro, juego. bueno, está ese choque. Claro. Y el que viene a quebrar un poco, a dividir las aguas y a poner un poco de equilibrio es Van Helsing. Por supuesto, que es ese médico híbrido que todavía es un alquimista. Todavía en es una un época alquimista de medicina moderna. Sí. Que es el Víctor Frankenstein de Mary Claro. Shelley, Por supuesto. que se estaba forma leyendo. con... Sí. ¿Qué ¿Qué Estaba leyendo? leyendo Sí, al que comienzo. lo cargan porque Claro. todavía estudiaba Paracelso. Total. Sí, claro. Te quedaste Bueno, ahí. está esa cuestión de la ciencia, la tradición contra la modernidad. Por supuesto. Y la sangre como temperamento también. Ahora. Como lo vampírico no es algo de antibiótico, ¿no? Ujú. Ahora, Sí. se fueron a Europa Oriental. Muy Sí. bien. ¿Y en Europa Occidental? ¿Cuál sería el límite? Los Pirineos. ¿Por qué? Porque hay una novela anterior a Drácula, es una novela, que es el manuscrito hallado en Zaragoza, Potocki, justamente. Jan Potocki. Que nada menos es un polaco, otra vez, estamos, ¿no? Que es una novela en la que el vampirismo vuelve a aparecer. Y femenino. Claro. O sea, sigue la tradición de... Por ende, siempre la Europa, digamos, la Europa más reconocida como Europa, Sí. ¿no? Francia, Inglaterra, Sí. lo que diríamos la Europa más desarrollada industrialmente y demás, encuentra en esos límites de una Europa no tan industrializada y más tradicional, si se quiere, o con ciertos restos de tradición, esos elementos que se quieren negar. Pero operan sobre ellos. Claro. ¿No es cierto? Van a operar sobre ese mundo industrializado. Eso es lo interesante. Es Claro. que vienen Porque a el problema de Drácula no desestabilizar. está en Rumania, no Vienen está en a la des- Valaquia. No, se mete en el barco y llega para acá. Claro. Exactamente. Y tiene que venir, bueno, está toda esa carga, no tiene que venir en tierra, o sea, no puede vivir acá si no está durmiendo sobre tierra sagrada, que es tierra Sí. de su. Entonces el Prometeo es el barco que los trae Claro. cajones con tierra, Con pero tierra. adentro Sí. Tierra de un ¿no? cementerio. Totalmente. Claro. Y va a una abadía, Ujú. la abadía Y de va a una Carfax. abadía. Bueno, así como el búho y la lechuza eran aves de luz, y luego la modernidad en que las convirtió, ¿no? Son supuesto. aves de lo nocturno, Bueno, en el peor sentido. Aparecen en Macbeth, Claro, la lechuza. sí, señor. Condesa, Sí. procónsul, ¿les parece que hagamos un...? Sí. Bueno, vamos a hacer... No, yo no estoy de acuerdo. ¿Le parece, Homero, usted que es el director de todo esto? No, el procónsul hoy ha venido, sí, Sí, ha venido en está voto, rebelde. dice, no quiero la unanimidad, está muy bien, por otra parte. Homero, usted es, como siempre, la auriga de nuestras cámaras, así que todo suyo. Reporte Minoritario, todos los miércoles de 13 a 15 por Vorterix. Sebastián Porrini, Diego Ortega y Midi Radomski te traen el Reporte Minoritario. Muy bien, aquí estamos, Y estamos. en el retorno, en el regreso. Muy bien. No del rey, pero bueno, algo. Todavía, casi. casi. Algo así. Pero casi. Bien, ya estamos a la espera. Recuerdo brevemente, hoy Sí. estamos con el tema del vampiro, ¿sí? Este vampiro que representa, entre muchas cosas, el pacto para poder no morir, no aceptar la muerte, como decíamos, y todos los artilugios que genera para intentar salvar, mantener su vida, mejor dicho, sobre la base del sacrificio de otros, ¿no? Valga decirlo. Así que vamos a hablar un poquito del tema de la sangre, si le parece, condesa, procónsul, ¿sí? ¿Por qué la sangre? Recuerdo yo que entre los antiguos griegos se libaba miel, leche y vino, Ujú. que eran los tres grandes fuentes de alimento líquido, por decirlo de una manera, tanto para endulzar como para
alimentarse como para producir los elementos dionisíacos notables. Sí. Pero, claro, que eran los 3 que se unían para entregar a los muertos, ¿no? Con eso se decía, se reviven los muertos en el reino de los muertos, no en este mundo, ¿no? Porque no querían que vuelvan, sino que se mantengan en el otro mundo. Y hay algunos antropólogos y algunos estudiosos del tema que están muy bien ubicados, que dicen, claro, eso vino a reemplazar la sangre. El sacrificio de sangre que los helenistas se negaban a creer que en Grecia se cometiera, pero que valga decirlo que sí, que se cometía. De hecho, cuando bajó el mar en la isla de Ptera, en Grecia, no hace muchos años, se descubrió los sacrificios, restos de los sacrificios, porque había sido cubierto por la famosa explosión, ¿no?, del volcán de Tera. O sea, había sacrificios humanos, como corresponde a una primera tradición, ¿no? Sí, claro. Así. Después eso fue reemplazado por animales y en algunos casos por estas libaciones. Pero, ¿qué pasa con la sangre? Bueno, lo decíamos un poco en el simbolismo del color, si mal no recuerdo, que es el principio de la vida, literalmente, que Adán significaba sangre, significaba rojo, que estaba ligado a la sangre, y también en este sentido de lo que hablábamos con Val Helsing, la sangre como el temperamento, el origen de la vida. Y la transfusión. La transfusión, por supuesto. Y pensaba también que hablábamos de Lady Macbeth, como ahí aparece lo de la mancha, aparece lo de la sangre, están los asesinos, literalmente. ¿Is this a dagger which I see before me? Es una daga, y no hay una daga. No hay una daga, Claro, no, es increíble. Tremenda. Pensaba, la volví a leer Macbeth, porque ya que habíamos elegido el cuadro y todo, que que hemos hablado con el procónsul, la cinematografía de Polanski. Sí, Que de hecho él dirige Voy a hacer Macbeth. una adenda. Sí, una de las... Él dirige directamente la El adaptación de duelo Macbeth. entre ¿cómo se llama? Macbeth y... Macduff. No, No, Macduff. ¿cómo se llama? Duncan. Duncan. Macduff Sí. es el rey. Sí. Y como las mujeres de Polanski siempre son con esta carga vampírica, ¿no? Sí. De hecho, pienso en Luna de Hiel, Bitter Moon, que es directamente una relación vicaria de consumación y consumición de uno por el otro. Algunas adendas sobre Macbeth. Yo leí Macbeth, tuve el honor y la gracia de ir a verla en Uy. una apuesta, Qué bonito. en un viaje que hice. La sangre. Perdón, procónsul, diga dónde, porque ¿dónde la vio? Verazategui, En la fui a Antártida. Verazategui. Bien, claro. A todo Shakespeare, en Uno el teatro, dice, a todo Shakespeare ¿qué? en Verazategui. No, mentira. No, no quiero quedar pedante, pero fui al Teatro Globo, a la reconstrucción del Teatro Globo en no es Londres. pedantería, hace es una... ya una punta de años y lo primero, la compré de acá la entrada. Perfecto. Estaban dando Macbeth y fui a ver Macbeth, me paré ahí en el yard, en el patio, y el tema de la sangre, porque Sí. si bien Macbeth tiene un prólogo con las brujas, ¿no? ¿Cuándo Sí, nos por volveremos supuesto. a encontrar y tal? Está toda esa cuestión de que Macbeth está saliendo manchado del campo de batalla junto con Banquo, Sí. Sí. manchado de sangre, porque es un guerrero, qué sé yo, pero simbólicamente esa sangre representa también la mancha que él va a llevar. Que en realidad es una Preanuncio. mancha, exactamente, una mancha alejada, porque él no mata al rey Macduff, No, sino que lo matan estos dos. los asesinos. No, perdón, lo mata él, sí, lo mata él. Y les da, ahí está, echa la culpa a los supuestos. Los mancha, los mancha. a los guardianes. Sí. Y luego está esa doble daga. Yo tengo una hipótesis, la escribí por ahí en algún lado, que Macbeth, el nombre Macbeth, no hace referencia a una persona. Ujú. Es una persona dual. Es Claro. decir, es Macbeth y Lady Macbeth. Porque Femenino y masculino. Lady Macbeth es en definitiva la que produce esa consumición y consumación del asesinato del rey, Claro. porque la ambición de ella es más grande. Y él, por momentos, está totalmente subsumido, me animo a decir, trayéndolo al tema, vampirizado Sí, por por esa mujer Sí. tremenda Y que es ella Lady Macbeth. Es como una Y fantasmagoría. funcionan exactamente, por eso el cuadro de Fuseli Exacto. es magnífico. Lo Exacto. dije en francés, pero no es en francés, ¿no? Fuseli. 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 Sí, Es Fuseli. alemán. Claro. Me salió Fuseli. No, muy bien. Acá francesamos Fuseli, a todos. Fuseli. Fuseli. Bueno, en ese caso, claro. En este cuadro magnífico es la cara, ¿no?, de las dagas.
está la daga real con la que se asesina a Macduff y están las dagas que, son estas dagas que veo delante de mí. Y luego la mancha, ¿no? La mancha que tiene que limpiarse, que no las tiene, que ahí enloquece Lady Macbeth. Sí. Entonces, para mí, Macbeth es el Thane of Cawdor, el que va digamos, a asesinar al rey, el protagonista, pero también es ella. Sí, Es claro. un nombre dual. Sí, sí. Y pensaba en Polanski, Sí. justamente porque está el Macbeth de Polanski, que es Sí. tremenda, y está esa película que es ya el tono paródico del vampirismo, que es La danza de los vampiros. Sí, claro. The Fearless por supuesto. Vampire Killers, con una Sharon Tate en su máximo auge, que lamentablemente años Sí, después claro. va a ser Sí. asesinada también en un ritual En un bastante ritual complicado. espantoso, Sí. ¿no? Espantoso. Un contrarritual, diríamos. Y haciendo conexiones, mirá lo que es el cine, ¿no? Mirá lo que es el cine. Érase una vez en Hollywood, es Por supuesto. la revisión de ese episodio. Sí, un what if. Y exactamente, ¿no? Sí. A la Tarantino, como Sí, el cine puede, por supuesto. esto lo dice Seba de Caro, no es mío, el cine cambia la historia. Sí, sí. Ahora, Bueno, perdón. sí, adelante. Para concluir Polanski, La novena puerta. La novena, Ella directamente la novena puerta, es un totalmente. un fantasma, es un vampiro. Exactamente, el que consume a Corso. Sí, Quien reúne a las brujas sí. en un momento es la diosa Hécate, Exacto. ¿no es cierto? Diosa de la antigüedad griega, de Sí. la mitología griega. Esa misma diosa es la que protege a Medea. Hmm. Si recordamos la historia de Medea, Medea también tiene un pacto con lo oscuro. Hmm. A pesar de que es el dios Sol el que viene a buscarla al final, todo el sacrificio que realiza de matar a sus propios hijos Sí, está en relación con un pedido de sangre de los dioses de la sangre, de los dioses más antiguos. Ahí también está el tema de la sangre como tradición, que por otra parte es una tradición muy de los pueblos originarios, por decirlo de una manera, de los pueblos Sí. tradicionales, en tono de que la sangre del otro no debe confundirse con la mía. Por eso se negaban a la transfusión. ¿De qué manera? ¿No? Todavía, bueno, hay grupos que se niegan. sí. Pero es como la esencia. Fíjense ustedes que el desangrar, que era una de las formas de matar de manera más notable, en Europa Oriental, en Rumania específicamente, los dacios mataban a sus enemigos lanzándolos al aire sobre lanzas para que se clavasen y se desangrasen. La idea era que al perder la sangre, caía la sangre en la tierra y la vivificaba con la sangre del otro. Ahí también está ese elemento de una crueldad increíble, pero por otra parte, como diciendo, es la sangre lo que alimenta, lo que mueve al mundo. En los Claro. aztecas ni hablemos. Y también esa dualidad que tiene, porque por un lado es el principio de la vida y por otro lado, al ser el principio de la manifestación o de la puesta en movimiento de la rueda, como hablábamos, también de alguna manera representa lo inferior. Por eso, Totalmente. por ejemplo, la cábala o la tradición judía comen animales desangrados, ¿no? Exacto. Porque la sangre tiene esa esencia de inframundo Exactamente. o Hasta de que- impureza. Hasta que llega Cristo y dice, no, muchachos. Claro, esto no por es eso así. está el... Claro. Claro, Sí. claro. Y no, es inevitable. O sea, Bueno, claro, el sacrificio de sangre que se hacía en la antigüedad estaba ligado no solo a la vivificación, muy bien, sino también al hecho de que si cortamos ese círculo, se convierte en el círculo opuesto. Claro. Por eso es lo que decía la condesa, ¿no? Sí, sí, es no. decir, es lo que nos da vida, pero ojo con eso. Claro, si lo sí. no te invierto, pases de Sí, son Claro, influjos exacto, muy bien. inferiores. No Exacto. te embriagues. No tendría sangre. Pues, y sí, es notable, digo, el signo de la alianza nueva y eterna Ujú. de Cristo en la última cena, la pasión y luego la pasión, Pan que, es y justo- vino. que ya hemos hablado, ¿no? De la herida y demás. Sí, Toman y beban esta sangre porque es Claro. la sangre de la alianza nueva y eterna, sangre que será derramada por ustedes para el sacrificio de todos los tiempos, por los siglos de los siglos. Bueno, todo el canon de la misa y demás. Está esta cuestión de que la sangre y la transustanciación, ¿no? La idea de que Exacto. esto es pan y vino, pero también es cuerpo y sangre, que es el mayor misterio de Cristo. Sí. Exacto. Preanuncia el sacrificio, o sea, el sacrificio pascual, ¿no? El sacrificio de paso, que es también un sacrificio de sangre. Ya lo hemos dicho cuando hereda. analizamos ¿Y Lázaro. de qué manera? Y el Grial, bueno, ahí está la última cena Claro. de Da Vinci.
Y está toda esta cuestión de la herida. Volvemos, hacemos por ahí un poquito de revisión de otros programas. Y toda la simbología del grial, Claro. que da para 3 programas si quieren, Sí. pero ese vaso o ese recipiente o esa suerte de copa que, según dice la tradición, José de Arimatea llevó hacia Ujú. Europa, ¿no? Y es la búsqueda del grial. De alguna manera ese objeto prodigioso que contiene la sangre de Cristo se va a convertir también en un elemento propio de la resignificación del valor Sí, claro. de la sangre, incluso en la película que vamos a tratar hoy. Sí. No quiero decir que el dispositivo Cronos sea el grial, por supuesto que no, pero sí alberga esta cuestión Sí, el de conocimiento. poder, exactamente, en un dispositivo, en un artefacto, Sí. poder, digamos, sintetizar un elemento tan trascendente como en este caso es la sangre Sí, de Cristo. sí, claro. Los artefactos de Van Helsing, Mm. ¿no? En la novela. El elemento para la transfusión. La transfusión, ¿no? Que es claro. una cosa muy Horrorosa. novedosa, tremenda, Sí. y que Horrorosa. no sirve de nada porque Lucy no va a vivir. No, Bueno, hoy en día sabemos que no serviría de nada igual por el tema de los grupos sanguíneos. claro. Ponerle otro grupo sanguíneo a una persona es muy difícil que se hayan Sí. encontrado dos grupos sanguíneos. Sí. En fin, la habría matado igual, pero, Sí, pero en ese momento se hablaba de una sangre universal, ¿no? claro. Qué barbaridad, porque a mí tiene que poner azul. La sangre claro. real, de sangre real. Claro, totalmente. El mío es un problema porque tiene que ser azul. ¿Tienes el azul? Claro, Usted de la sí, aristocracia. sí. Bueno, sí, un poco vampírica, pero en fin. Rojo tuco. Claro. Rojo tuco la El sangre. mío, yo no tengo sangre, directamente me corre pomodoro, Sí, sí, ese, con Bueno, lo que corresponde, con el también pepperoni. está- Sí. También está en relación a esto de que el mito del que el que fue al inframundo ya no vuelve más. Entonces, por más que Van Helsing la haya salvado, ella ya vio, bueno, la figura de Perséfone, de Demeter, ya lo habíamos hablado. Vuelve distinto, Claro. vuelve afectado, vuelve herido y vuelve manchado, ¿no? Claro. En el caso de Mina, Por supuesto. Mina Murray o Mina Harker. Sí, Lucy no. Lucy, creo que no soy de considerar que sea fácil asustar con literatura, es difícil. sí, Pero si hay cosas que me han generado y que me siguen generando genuino terror al leer, es todo el diario de Jonathan Harker, en la novela, y toda la descripción de la muerte de Lucy en la novela, como contada desde el punto de vista del doctor Seward, que además es un psiquiatra. sí, claro. ¿no? Exacto. No es menor eso, ¿no? El tipo que no puede terminar de entender en sus parámetros Un alienista. exactamente, Ujú. racionales, esta manifestación totalmente fuera de esos límites propios de la mente humana, ¿no? Porque en definitiva, Lucy es una persona que va a tener una belleza eterna, pero Sí. de una monstruosidad interna tremenda. Totalmente. Sí. Y es esos capítulos, esas entradas del diario de Seward, que están bastante bien, un poco exacerbadas en la película de Ford Coppola, Sí, pero de una perfección para entender esta idea que veníamos Sí, diciendo, sí. ¿no? Es decir, Sí. la sangre manchada o la sangre también como subversión de la vida termina trayendo algo desconocido a un mundo no habituado a eso, ujú, Exacto. que ha perdido en todo caso Claro. esa noción de tradición respecto de lo sagrado, de lo profano, etcétera. El Y, mal bueno, uso de eso. el mal uso. ujú, sí. Valga decir, yo quiero hacer un alegato en torno a lo que está diciendo Diego. Excelente, que cuando apareció la novela, y sobre todo en las primeras décadas, no hubo éxito. No podía haberlo. Claro. No había. ¿Por qué? Porque el mundo literario, al recibir Drácula, lo que recibe es una historia, en cierto modo, enferma de por sí. ¿No? Primero es un irlandés, es un invitado, es un qué sé yo. Va a ser el cine el que la recupere y el Sí, que claro. haga volver a los expertos en letras, ¿no es cierto?, A revisar. a revisar su mirada sobre Drácula, que es una novela perfecta. ¿no? Sí, Para era lo que como literatura menor. era menor, Sí. claro. Bueno, lo que nombraban de la Hammer, ¿no? Claro. La implicancia que tuvieron las productoras en ese sentido. Penny Dreadful se llama eso. Penny Dreadful Penny era como novela de un centavo. Claro, ¿no? Claro. Dreadful. De hecho hubo una serie hace un par de años llamada Penny Dreadful. Que Dreadful es como horrible. Dreadful es
desagradable, desafortunado, ¿no? Una historia de terror menor, ¿no? Sí. Claro, como dicen los españoles, de cordel. Claro, una novela de por cordel. un centavo Claro. te compras esta historia Exacto. Sí. y termina efectivamente siendo revitalizada. Y hay algo que no está que tampoco está dicho mayormente en torno del mito del vampiro, que es también la doble moral y la doble cara de la sociedad victoriana. Ah, bueno. ¿No? En Tema 1894, Stevenson, que también tiene un cuento vampírico que es Olaya, Sí. que es un cuentito breve, en el 94, creo, 1890, un par de años antes, Robert Louis Stevenson, escribe y publica El extraño caso del Dr. El Dr. Jekyll y Jekyll. Mr. Hyde, Sí. que no es estrictamente una novela que pueda ser leída como dentro del ámbito vampírico, pero tiene El doble. todos los elementos Sí. y todos los arquetipos de esa cuestión de la doble moral. Sí. Nunca me voy a olvidar el capítulo en el que se narra la aventura de la puerta, La así puerta. se llama. Sí. Entonces está narrado desde el punto de vista de la albacea del Dr. Jekyll, el abogado Utterson. Y dice, yo veo esa puerta, algo muy extraño, muy curioso, muy particular pasó. La otra noche, tal, y empieza a contar y dice, y venía el doctor Henry Enfield a las 3 de la mañana de algún lugar del fin del mundo. Y uno pasa de largo, ¿no? Y está narrando y uno dice, ¿qué hacía un respetadísimo médico de la Real Sociedad Inglesa a las 3 de la mañana en una calle del suburbio ¿de dónde venía? Claro. Bueno, no importa de dónde venía. De comprar pan. Sí. De comprar miñones, medio kilo de miñones. Bueno, está el pacto fáustico en Stevenson Bueno, con el diablo en la botella. El diablo bueno, Stevenson también la Sí. vio, ¿no? El Sí, pacto claro. del diablo en la botella. Totalmente. Bueno, la Biblia manchada en Sí, La Isla por del Tesoro, Sí. que está bien, es una novela de aventura, pero digo, está esa cuestión en Sí, la... sí. Consignemos, procónsul, que en ese momento, unos años antes, en Londres, 11 mujeres habían sido descuartizadas. Con lo cual, En que Whitechapel. un médico volviese a Claro. las 3 de la mañana de los suburbios de Londres No de ideas, también tiene un Porrini, doble sentido. No de Sí. ideas a los No, si guionistas hay que nos niebla, están si viendo. hay niebla, ¿cierto? Perdón, Tenemos y una vieja no, frase. no es menor, estoy un poco monotemático con esto, pero no es menor que Stevenson era escocés, Stoker era irlandés, Le Sí, Fanu era era irlandés. Ah, claro. Todo esto no son ingleses, pero británicos, operan en Inglaterra. pero operan en Inglaterra. Exactamente. Y Bueno, de alguna manera es también una forma de meter la cuña en esta sociedad puritana, moderna, digamos, cientificista, positivista. Entonces, Sí. Bueno, en relación a las mujeres y a esta cierta pureza que traía el puritanismo, en Londres, la figura del íncubo, claro. y aparece sobre Lucy en Drácula de Coppola, Exactamente. y después también aparece en El bebé de Rosemary. otra vez. Claro. Volvemos, esto es circular. Esta es circular, por En supuesto. relación con la cura de la histeria. Exactamente. Sí, Tema, como bueno, esta época ya, claro. Digamos, de pura está, psicología, ¿no? Donde Exactamente. Ahí está. Ah, miren qué maravilla. Qué hermoso. Se pierde como la idea temperamental y se Claro. pasa a la explicación. Exacto, muy meramente bien, psicológica. muy bueno. Y bueno, Claro. también medio desfavorable para la figura femenina. Sí, no, terrible, terrible. O sea, la mujer estaba absolutamente Sí, era una psiquiátrica. en corse. Sí, exacto. Sí. Claro, en el psiquiátrico. Exacto. Bueno, Literatura, yo creo que habíamos hablado, hay un poema, Leonor. Ah, está Leonor, el poema lo mencionamos al Lo principio. mencionamos al Sí. principio. Sí, teníamos una partecita para leerla. Es un poema que se dice que es el primer poema gótico, Sí. también con estos límites que tiene Sí, no, el historicismo, pero se dice que es el primer poema gótico de Leonor, que la figura de Leonor, como Lady Macbeth, es esta figura de la mujer fantasmagórica que se va a replicar en toda la literatura. Y en nombre toda- que se repite en Poe. En Poe, en Hawthorne, tiene el manto de Lady Macbeth, que igual ahí surge de Shakespeare, pero Claro. la figura de Leonor, ¿no? Como el mitologema de Leonor que ya trasciende Sí. a una mujer y es como la fantasmagoría femenina, si se quiere. Y Está en el cuervo. sí, claro, también, No. Leonor, sí. Ujú. Sí, ahí tiene muchas Leonores Poe. Leonor Benedetto, Leonor Manso. Y tenemos el final de este poema, que es largo, pero vamos a leer solo el final porque da cuenta de esto, que dice así.
Semi-muerta, medio viva, el alma de Leonor luchó como nunca antes había luchado. La tropa del cementerio, un grupo fantasmagórico, rodeó a las mujeres agonizantes, adentro y fuera en sus volteretas, a través del giro de los danzarines. Paciencia, paciencia. Cuando el corazón se está quebrando, a tu Dios no se le hacen preguntas. Fuera de tu cuerpo y liberada, el cielo conservará tu alma eternamente. Esto de a tu Dios no se le hacen preguntas, ¿no? Exacto. También pienso en Lady Macbeth, Claro, claro, ¿no? exacto. El- Es que ya es tarde para las preguntas. Ya es tarde, por supuesto. Ahí está el cuadro Acá un tenemos grabado. el grabado del es poema el de Leonor. argumento, ¿no? Ah, bien. Sí, Que después Goethe lo va a replicar en El Rey de los Alisos. El rey de los Sí, aliens. ¿no? Que claro. es un- Mm. ¿no? Esta cuestión de la figura que cabalga hacia el Sí. inframundo. y El que no es- Erkenich. total. Bueno, pienso en el fantasma de la ópera, Bueno. que él es la voz, Qué bueno. él es Eric. ¿no? Otra novela vilipendiada. Totalmente. Vilipendiada De mis totalmente. novelas por- favoritas. Bueno, es que obviamente todo ahí. entiendo por qué, Condesa, Sí, está claro. todo ahí. Es Está decir, frente a ciertos bodrios de damas que no pueden satisfacer sus primeros instintos y viven en una ciudad burguesa de Francia Muy bien. y se muy convierten en bien. O sea, que en el esposas. taller literario Claro. leímos Madame Bovary Opa. y el profesor me dijo que ella era una mujer valiente. Claro, era una novela. Ya lo hemos citado. No, Ya me lo estoy hemos acordando. citado a Estoy, Cifrón, sí. ahí, pero ahí lo tengo acá. De no decir que vayan y vean el Clan Motul, Sí, sí, capítulo totalmente. 9 de la segunda temporada, Totalmente. musicalizada por Orff, por cierto. Claro. Ese capítulo es fantástico. Exactamente, qué bueno. El Clan Motul, Qué grande. Wojciech Motul. Pero el otro, la película eso es Tiempo de Sí, valientes. Tiempo de Valiente. tiempo de valiente. Bien. Homero, Nehuen, nuevamente ustedes como los dos corceles que dirigen este pobre carro de helios en el cual estamos subidos, vayan a hacer apacentar los caballos donde corresponde. Sebastián Porrini, Diego Ortega y Midi Radomski te traen Reporte Minoritario. En primavera sigue el mejor clima. Vorterix. Estamos donde vos querés. Seguís viendo Reporte Minoritario. Aquí estamos. Adastra Peráspera, muy bien, ya hemos iniciado el camino. Vamos, hoy hemos hablado del personaje, hemos hablado de literatura, vamos con el filme, la cinta, la vista, la película, de que la Condesa nos ha... El largometraje. El largometraje, cine, bien. Cronos, Muy Condesa. Primero, antes, Nehue, ¿está la carpeta en el drive? No la encuentro. ¿Está? Ajá. A mí no me aparece. Bien, Perdón, pequeño No. disclaimer técnico. bien. Acá me dicen que está todo ok, pero ahí te lo mando, si querés. Dale. Muy bien. Mientras tanto, Si no, vamos en cronológico. Una nueva hora ronda de comienza. chistes sobre murciélagos. No, Bien. mentira. Una prima mía estaba... bien, viajó a Rumania. Sí. Bueno, igual vamos a ir en orden. así Sí, que podemos contar un a poquito. partir de lo que aparece, vamos. Muy bien. Podemos contar analizando. un Por poquito favor. la película, ¿no? Sí. Cronos, de Guillermo del Toro, ópera prima de Guillermo del Toro, 1993. 2, ¿Dos? 92. Ah, mira. 92, ambientada en la Ciudad de México. Sí, Es una. Ahí está, Cronos. Cronos, o en algunos lugares conocido como La Invención de Cronos. La invención Sí. de Cronos. Es una película de género fantástico que básicamente narra la historia de un alquimista, en la época de los alquimistas. ujú, Siglo XVI. Siglo XVI, diseña un dispositivo que permite la vida eterna. Esa sería la Sí. premisa, que es esta especie de escarabajo que tiene ahí Sí. unos unas ¿cómo se dice? patitas. Unas patitas, y que, bueno, después sabemos que ese tiene un insecto adentro que consume Sí. la sangre de quien porta el objeto y le da la vida eterna, etcétera. Totalmente. Y bueno, este alquimista es encontrado muerto después de un bombardeo, de un derrumbe Sí. en una casa, y el dispositivo queda guardado, oculto hasta el fin de los tiempos en una estatua de madera de un arcángel, y se traslada la acción a la época contemporánea, digamos, 1996 en realidad está Sí. ambientada la película. Y ahí vemos al protagonista, que es un anticuario, Ujú. Jesús Gris, interpretado por Federico Lupi, que encuentra
fortuitamente este dispositivo, y a partir de allí empieza toda una serie de eventos, infortunios, que involucran justamente un debate entre si es posible, que decía muy bien el doctor al principio, la no aceptación de la finitud de la vida y la falsa ilusión de la vida eterna y sus consecuencias, ¿no? Ese sería el argumento así, grosso modo. A grosso modo, totalmente. Hay que decir que Guillermo del Toro tiene la particularidad de que él estudió y se formó en artes visuales. Entonces sus películas son como muy, si bien en todos los... Pictóricas. Claro. Se destacan todas las esferas del cine, pero seguramente son más recordadas o citadas por la composición. La luz. Claro, porque bueno, tiene esta herencia de las artes plásticas. Correcto. Bueno, vamos tipo cronológico, Nehue, vamos con el 1. Homer. No, que te había mandado al WhatsApp el link para que entres a donde están las... Gracias, Homer. Bien, igual me acuerdo que el primero, claro, empieza con estos insectos, estamos en el pasado, estamos en el siglo XVI, con la invención del Cronos, este alquimista. Es interesante esto de que empiece con insectos porque vamos a hablar un poco del dispositivo. Claro. De Cronos, que es como un escarabajo, pero también de alguna manera es como una garrapata. Claro. ¿No? Tiene Muy como bueno. esta El armadón doble... de plumas de Quiroga me suena. Totalmente, Sí, totalmente. sí. Tiene como Muy este bien. doble juego que es algo que hay que trabajarlo, ¿no? Como empieza siendo algo parasitario, como el conocimiento, hablábamos la unión que tienen con el grial. Empieza siendo algo parasitario, algo que se te clava, de hecho le clava un aguijón, y se termina convirtiendo, o no, si uno lo va trabajando, que él tiene toda una metamorfosis. De hecho hay un plano que ahora lo vamos a ver que está saliendo como una crisálida, le empieza a salir como baba de las heridas. Se empieza, o no, hay que convertirlo en el escarabajo de oro. Este es un poco el trabajo. Y tenemos al otro personaje que no se quiere morir, que lo quiere de una manera más parasitaria, justamente, a este elemento, ¿no? Paréntesis, el símbolo del escarabajo, ¿no? Por supuesto. Que también es la inmortalidad entre los egipcios. Bien. Claro. Muy bien. Vamos cronológico, ¿no? Vamos al 1, al 2. Muy bien. Claro. Y acá está el manualcito de instrucciones que se menciona un momento que son apuntes herméticos. Me gustó el diminutivo, Condesa. Manualcito. Aparte son textos herméticos, ¿viste? No es un manualcito, pero bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien. El manualcito de Hermes. Bien. Hermes para todos. Hermes de bolsillo. Claro. La tablita de esmeralda. De ahí viene la marca Hermes. Qué bonito. Sí. No me da la billetera, lamentablemente. Ya está. Bien. Hoy Después estamos soy yo. hoy de- Después soy yo. Bien. Muy bien. Vamos, seguimos cronológico, Nehue. Para el drive. Acá tenemos al alquimista haciendo sus anotaciones y tenemos en primera plana al ángel, que es donde va a esconder el Cronos. Exacto. Ya se nos presenta acá a mitad de plano, en realidad a un costado. Ah, está Este la plano, acá es un poco oscuro. Esta es la del muerte del alquimista, que después va a tener un sí. paralelo con la caída desde el auto de Lupi. Condesa, Sí. ¿es una cruz la que se le clava? ¿O Eh, vi mal un yo? pedazo de una madera, estaca. no, una estaca Es de una madera. estaca, por Estaca. eso muere. Lo más Correcto, interesante correcto. de la película es que no se nombra la palabra vampiro, ¿no? Uno se da cuenta Exacto. de que es una película de vampiros Totalmente. Exacto. por todas las referencias culturales que hay, porque bueno, Exacto. en definitiva... Muy bien. Totalmente. Pero tranquilamente podría ser un elemento con sus propias normas que Sí, son descritas, totalmente. que es la del Cronos. Sí. Exacto. Presuponemos que Stoker no escribió Drácula o que no existe el mitologema del vampiro y Perfecto. esa película tranquilamente nos permitiría Exacto. supuesto. Entender el tema. entender el tema. Muy bien. Sí, claro. El alquimista se llama Fulcanelli, por otra Bueno, parte. claro. Un poquito alegórico, pero... Exactamente. Bueno, no sé por qué no me abre el drive, perdón, producción, pero voy nombrando planos. Tenemos después ya acá. El ángel. El ángel, acá es donde va a esconder el Cronos, el alquimista, y Ujú. tenemos como esta cara toda rota de este Cuarteada, ángel. claro. Cuarteada, Ujú. que después va a ser como le termine quedando la cara a Lupi. Ujú. Que Exacto. va a decir, yo supuestamente esto es inmortal y mira cómo tengo la cara. Claro. Claro. Seguimos, Nehue, en cronológico. Bien, esto también es importante. El primer plano que tenemos de la hora, del traspaso a lo que es la contemporaneidad de la película, la historia donde sucede toda la historia de Lupi, es Navidad.
¿no? Exacto. Tenemos el primer plano. Es una Navidad un tanto gótica, Condesa, Sí, ¿no? ¿no? Es Sí, una Navidad... Vemos un hombre con un carrito, Sí, es todo sí, medio sí, triste. La miseria. La miseria. Exacto. El propio Guillermo del Toro explicaba que el objetivo de la película era ambientarla en un posterior, par de años, no exactamente en el 92, Cierto. sino un par de años después, porque necesitaba el tono futurista y un tanto cosmopolita de la ciudad. Claro. Sabemos que es México porque Sí, Del Toro es mexicano y porque suena algún, ¿cómo se dice? Corrido. Algún corrido Claro, y porque Por su mujer. claro. Pero después tenemos a un argentino, claramente, como Lupi. Tango. Mm. Ujú. Esa calle podría ser tranquilamente Nueva York. Sí, Sí, sí. Y, por Exacto. supuesto, el personaje de Ángel de la Guardia, Ron Perlman, ujú, que después va a ser Hellboy, por cierto, sí. que habla inglés, le habla en inglés, Lupi le contesta. O sea, Sí. hay algo también de ese ambiente Sí, algo universal. universal. Eso. Sí, E incluso una norteamericanización de lo latino, ¿no? Que es Sí. muy interesante de ver, ¿no? Sí, Se ha- claro. Se ha perdido por algo que me remarcó muy bien el procónsul, ¿no? Mm. Es decir, también el tema del tratado de libre Sí, de libre comercio. comercio. Claro. Lo dice Del Toro en realidad en una Perfecto. entrevista, que él quería no hablar de eso, pero sí hablar de eso en la Por puesta. supuesto. En la puesta en escena está esta cosa de, bueno, abrimos las puertas al libre comercio, entonces, de hecho, cuando Perlman, Ángel, compra el arcángel, porque este personaje que no quiere morir va y pide, quiero todos los arcángeles de madera que se Todas hayan las hecho, réplicas. todas las réplicas. Claro. Bien, gracias. Va de tipo, saca y cuenta y le da, no sé, 20 billetes de dólares. Sí. Claro. Y dice, keep the change, ¿no? Quédese con Sí, el sí, cambio, sí. esa cosa, Claro. ¿no? De Displicente. displicente. Claro. Totalmente. Hay una escena la escena de Año Nuevo cuando están en el baño y uno dice, ve la sangre en la cosa, esto debe ser un argentino que vienen acá, Sí, o sea, sí, como Claro. preanuncia esa cosa de el Farla América, pero al revés. Al revés. Por ¿no? supuesto. Exacto. Tenemos el plano 8, que es la presentación de la familia, y algo que se va a repetir muchísimo en toda la película, porque tiene que ver directamente con eso, es el reloj detrás de Lupi, ¿no? Toda la puesta. Lleno de relojes. Lleno de relojes, bueno, este Sí, elemento es el Cronos. El alquimista era relojero. Era relojero, se lo menciona totalmente. La nena, su nieta, que va a ser un personaje fundamental, se llama Aurora, Ujú. ¿no? Como también el comienzo de las auroras, como estas marcas temporales. Y tenemos el plano 9, que está muy interesante cómo está compuesto este plano. Hablábamos de que él tiene formación pictórica y se nota muchísimo en cómo compone. Tenemos el oso delante de la cámara, para así decirlo, sobre un costado, Sí. y en la profundidad de campo tenemos a este hombre que está evidentemente buscando el Cronos, porque Ujú. revisa todas las estatuas, y a Lupi. El oso va a ser fundamental porque va a ser donde la nena guarde el Cronos, Exacto. de alguna manera guarde el secreto o prevalezca, ¿no? Ese secreto que solo ella lo va a compartir con él. Después tenemos el plano 10, que Lupi le llama la atención porque este hombre abría las esculturas, mira la cara a ver si tenía algo, y pasamos al plano 11, que es él con Aurora poniéndole la cara, ¿no? Ujú. A este rompecabezas, justo lo que ve del ángel. Y después directamente el plano 12, donde ya descubren el Cronos a partir de, creo que había puesto un plano anterior, a ver dónde lo guardé. Ah, el 14. A partir de que a esta estatua le empiezan a salir cucarachas de los ojos. Claro, claro, Los insectos. Claro, Totalmente. exactamente. Que pueden ser la reproducción del mismo monstruo que está dentro, ¿no? Exacto, Exacto. exacto. Sí, sí. Como la primera aproximación que tienen a este elemento, justamente como decíamos, son los insectos. Ujú. Como empieza siendo un parásito este aparato. Y después va a quedar en Lupi esa conversión. Lo tenemos en el plano... ya te digo. Bueno, en el plano 18, ahí tenemos la picadura. ¿Ves? Acá parece como una garrapata. Sí, Es porque claro. justamente muestran como la dada vuelta, ¿no? Esa invertida. Claro, y más Exacto. que un escarabajo parece una garrapata, como Sí, está sí, sí, filmada sí. en este momento. Exactamente. Y después... Le sí. está atrapando la mano, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Y después tenemos los planos 19 y 20, cuando él se empieza a transformar, que directamente nos recuerdan al cuadro, ¿no? Claro. Esta, El color, exactamente. total, como esta Muy bien, noche Condesa. fantasmagórica. Exacto. La sed, ¿no? Claro. Empieza a beber, a beber, a beber. Totalmente. Sí, Claro. sí. Como es casi, ¿no? De vuelta
con la composición pictórica, parece. Exactamente. Qué bien observado, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Procónsul, quiere agregar algo? No, estaba pensando justamente porque después va a haber otro plano, ¿no? Como Lupi al principio manipula el objeto con temor Sí. y después directamente ya le habla. Sí. Claro. Le habla, ¿no? Decir, ¿qué sos? Sí. Yo soy Jesús, Claro. dice en un momento. Mm. Un poco lo que hablábamos con el doctor. Sí. Yo Hay una alegoría. la había visto hace muchos años. Yo también. En esa época que uno empezaba a transitar por internet y podía bajar cosas Sí. con el dios de la guerra, para nombrar marcas. Igual ya está. Y Ya después la está computadora se llenaba de parásitos, por Sí, sí, supuesto. sí, sí. Pero ahí bajé esta película, la vi escarabajos. Claro. hace Bien. más de 10 años y la volví a ver ahora. Y una de las cosas que me llamaba la atención era eso, ¿no? La relación que tiene el personaje de Jesús con esto. En el primer visionado, por supuesto, yo tenía mucho menos lecturas que ahora. Sí. Pero por supuesto uno dice, bueno, claro, es un tanto direccionado, ¿no? Es decir, Sí. yo soy Jesús y Sí. bueno. Pero sí está muy bien logrado el tema de la relación con el dispositivo, Claro. que Sí. después lo va a tener en la mano. Exacto. La mano nunca va a sanar, la herida nunca sana, El estigma. el estigma. Ujú. Luego en el corazón, está ahí un plano, Sí. no me acuerdo ahora cuál Creo es. que lo seleccioné, ya te digo, Neue, el 29. Y las únicas dos referencias que vamos a tener a la idea de que eso lo vampiriza, ahí está, lo vampiriza es en la cena de fin de año cuando ve la sangre en el piso Ujú. y va a tomar de esa sangre y luego hacia el final de la película que hay literalmente una escena vampírica, Sí, Claro. entre comillas, que es tomar la sangre sí, del enemigo. desde la guardia. Pero bueno, pensaba en eso, ¿no? Y que él va a estar toda la película con la mano marcada, Sí, claro. estigmatizado. Como Sí, bien como dice. la primera Sí, marca. sí, sí. Bueno, ahí está, esa escena. es terrible. Ay, Dios. Sí, 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 sí. Terrible. Por otra parte, el alquimista del comienzo, cuando lo descubren luego de ese estallido y demás, en el que muere, tiene una textura de momia. Sí, ¿no es cierto? claro. Que él tiene Claro. cuando abre su propia piel, ¿no? Sí. Al final hay como una cosa plástica, parece, ¿no? Sí, por supuesto. Que es la baba un poco de lo que usted decía, Condesa. Que ese es el plano. Perdón que me Sí. adelanté. No, disculpe. perfecto. O sea, vamos a eso. El plano 30 es muy interesante como él, claro, le empieza a salir como esta baba, como una crisálida, Exacto. decíamos. Claro. Y Tiene como después, una piel nueva. claro, una nueva piel. Después tenemos el plano 32, que esto es... este plano me pareció muy interesante porque es cuando lo quieren matar, que el plano anterior, el 31, es Año Nuevo, ¿no? Sí. Que es justamente cuando él va a morir. Sí. Ujú, Y bueno, va a volver en forma de vampiro. ujú. Cuando Ángel lo tira por el acantilado, que es el plano 32 decía, como están puestos como en forma de cruz, ¿no? Sí, Uno para un claro. lado y el otro para el otro. Sí. Exacto. Y también como las agujas del reloj, de alguna manera. El reloj que nunca anda, ¿no? El de la empresa. Claro, El de la guarda. La claro. guarda. Y el interés de cada uno, ¿no? Para una dirección distinta. Acá tenemos el cadáver de Lupi, que nos recuerda el plano del cadáver del alquimista. Y Condesa, Sí, también la cara del ángel. Es Sí, increíble, ¿no? Yo totalmente. esa Sí, sí. cosa, no solo cuarteada, sino el aspecto es un ángel medio terrible, Mm. ¿no? Pero es el ángel exterminador. Con una mirada así como... Claro. sí, sí, claro. Le sale bien, Procónsul. Estoy para que me hagan Claro, un Totalmente. molde de mi cara. Sí, 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 ahí está. Llame a tal número 0800 y le mandamos el ángel de Diego para, claro, Angelus Diegus. Nos van a meter preso. Por eso. Me parece interesante con lo del reloj. Perdón, Condesa. No, por favor. El plano 23, que es uno de los tantos planos que muestran como el mecanismo interno del crono. Eso sí, Ah. estaba pensando en algún momento iba a venir. Eso. Lo Que- mecánico. Claro, es como el mecanismo de un reloj. De Sí, alguna manera. Exacto, exacto. Son ruedas dentadas una en otra, como los viejos relojes de mecánica, sí, perfecto. Claro. Y hay un momento en el que se ve, hay un insecto. Sí, En- bueno, está- esa suerte de insecto, parásito, garrapata, Sí, escarabajo. escarabajo. Que da pie uno al otro, ¿no? Sí. Sí. Claro.
Sí, claro. Es significativo, estoy pensando ahora rápidamente, Sí, vuelvo a esto, Del Toro declaró en una entrevista que hay un elemento, por supuesto, relacionado con la idea de que es Navidad y que Sí. Él resucita al tercer día, pero está invertido. Ujú. Está invertido al punto tal de que cuando Jesús, el personaje de Federico Lupi, vuelve, tiene la ropa al revés. sí. Tiene ese ¿por qué? Porque no sé por qué, realmente por una cuestión de la narrativa de la película, lo tienen que maquillar y Sí, porque cosen el piensan que lo traje, van a... que lo van a enterrar, pero lo terminan Claro. cremando. Bueno, lo van a velar, ¿no? Sí, lo velan al final. Sí, Y claro, no sé, porque le cosen la corbata y la camisa hacia adelante y lo cosen por atrás. sí, Entonces él estimó que se pone la ropa al revés. claro. Y también él dice, cuando se cae del auto, está el mundo invertido. El dice. mundo invertido, bueno. Está ahí todo de está. cabeza. Está viendo claro. Sí, Por otra parte, recuerdo lo que le dice a la nena cuando saca este dispositivo del ángel, que le dice, esto ocurre una sola vez en la vida. sí, ¿no? Mm. Terrible. totalmente. Porque de alguna, está pactando ya Sí, la codicia, ¿no? Estoy atrapando un aparato que es de oro, que se lo podría haber quitado. Ahí está, exactamente, ¿no? Ocurre una sola vez en la vida. Y Aurora tiene los colores de la alquimia, ¿no? ¿Ah? Sí. Exacto. Negro, Totalmente. blanco, rojo. Sí. y también va a aportar, que está el plano 21, va a aportar una linterna todo el tiempo verde. Verde. Mm. sí, ¿no? Como el bueno. color de la esperanza de alguna manera, y ella va a Claro. ser la que va a preservar Sí, este secreto, sí. ¿no? Exacto. Hay algo, voy a hacer una lectura totalmente transversal. Sí. El dispositivo tiene como una especie de piedra Hmm. preciosa. Hmm. Pienso, son ideas, ¿no? Que totalmente flojas de papeles, no tienen ninguna comprobación empírica ni epistemológica. Ok. Pero está la idea del grial de Eschenbach, el Parsifal, Sí, Exacto. que según la versión de Eschenbach, Es la piedra que es la cayó piedra que cayó con Lucifer. De hecho, de la frente. hay un plano Ujú. que están caídos Ángel, el Sí. personaje, y Jesús. Jesús. Sí, lo Ángel guardé. caída. Es decir, de alguna manera se preanuncia esta cuestión luciferina. El por 43. supuesto, El Sí. ángel caído. no sé, puede ser. Ahí están, No creo que sea Ahí. casual que tenga una piedra ese Claro. dispositivo. por supuesto. Seguramente está o no, o es simplemente un elemento de puesta en escena y nada más, pero No, de hecho después está el 44, que es cuando él agarra la piedra para romper, para romper el Cronos. el Cronos. Es Sí, decir, Exacto. también esta idea de los suburbios, ¿no? Como de Sí. lo Sí, enterrado, de lo, Lo liminar, lo... claro, Exacto. lo derrumbado, lo que quedó abajo Exacto. del derrumbe, Claro. que ya Sí. aparece desde el principio. Valga decir que para nuestros oyentes en este momento se fijarán que la película hace una alusión constante a los elementos simbólicos y también a los elementos alegóricos en torno de algo que, lo decíamos al comienzo, no hay un vampiro presentado así, viene con los colmillos, viene de frac, ¿no? Y demás, o con una capa Bueno. y demás, sino en la vida cotidiana el elemento que aparece en relación es un dispositivo. Ujú. Es decir, lo vampírico está transformado en exacto. mecánico, es muy interesante. Exacto. Sí, eso, con ¿no? esto que hablábamos de que muestra la mecánica Exacto. interna, Exactamente. por supuesto. Es como un mundo en el cual que hoy aparezca un vampiro con capa y demás y todo, sería poco creíble, pero una maquinaria, ¿no es cierto? Exacto. La tomaríamos como algo natural, uy, qué bueno, ¿no? Nos da nueva vida. Bueno, Totalmente. claro, Sí, sí, sí. El Exacto. dispositivo, por supuesto. Claro, es Al un- Procónsul. exacto. Sí. Sí, Claro. claro. no digo que nos pinche la mano y nos consuma, pero bueno. Sí, Hay, Sí, personas no, que, no. hay personas que pronto va a haber que operarla para sacárselo, porque sí, es increíble. Pero también valga decir que el hecho del dispositivo, para lo cual los seres humanos hace 30 años que parece que estamos preparados de una manera natural, es de alguna forma la aceptación de, Sí. ¿no? Es decir, esto, porque si yo te muestro un ángel, yo les muestro un ángel que eso de madera, ustedes me miran, me dicen, Sí. Rini enloqueció definitivamente y Eso ya lo en cambio, sabíamos. Bueno, claro, lo confirmarían en todo caso. El procónsul hoy, claro. En fin. Bueno, los dejo que Totalmente. hablen ustedes. Yo voy a tomar mi infusión telúrica. quería hacer un pequeño paréntesis que recién hablábamos con Lucas.
que él me recordaba que es cierto, la última película de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, que es una remake de un noir del 50, o de los 40, no me acuerdo, creo que 50. Ahí hay un personaje, hay toda una lectura de la película que ya estaba en el noir, en la original, de las teorías New Age, ¿no? Ujú. Pero obviamente la remake que trae Guillermo del Toro en 2022, hoy más que nunca, digamos, entonces hay un montón de cosas justamente de esta época. Y él nos recordaba que está en un capítulo que ustedes lo hablaron en Proyecto Porriña. En Proyecto Porriña, hablaron de esta película y hablaron de esta escena donde hay un chanta que le vende a una familia que perdió a la hija la posibilidad de verla, ¿no? Con esta idea de la fantasmagoría invertida. Exacto. Y le pagan a una mujer para que se manche de sangre, ¿no? Claro. Con las manos y aparezca con un Y que vestido el blanco. padre la reconozca. Es un Totalmente. horror esa escena. Es un horror. Es un Carbeck. horror. Ujú. Totalmente. Que, bueno, es un poco como esta idea que veíamos en Cronos de la mecánica llevada como, ¿no? A otro nivel. Totalmente. Es decir, la devolución de lo que debe morir, mejor no pedirlo de vuelta, ¿no? Totalmente. Exactamente. Sí, sí. En el fondo, yo insisto en que el cine sobre todo, que ha realmente llevado a un hermoso extremo estos elementos, estos temas, plantea justamente una mirada para incautos. Sí. ¿Qué quiero decir? Que esta idea, entonces Entiendo. puedo comunicar, no lo hagas, ¿no? Sí, claro. Siempre hay una prevención, por eso la mirada tan escéptica en torno del cine de Hollywood o del cine en sí de ciertas personas con elementos intelectuales o con preparación intelectual siempre me asombra. Digo, no se dan cuenta, un mensaje tan claro, ¿no? Sí, sí, sí. Está sí. diciéndolo directamente, no metamos, no soplemos las cenizas, como decimos siempre, Sí, de ciertos elementos. Pero no, volvemos al tema. por supuesto. Condesa, Sí. Procónsul, ¿Procónsul? ¿alguna conclusión en torno de? No, bueno, la película funciona muy bien, Ujú. como una vuelta de tuerca. Sí. Estoy pensando también, no recuerdo en qué contexto ahora lo charlaba hace poco, respecto de cómo el tema del vampiro, el tema de todo este arquetipo y demás, Sí. no llegó a un punto de, citando a Ángel Fareta, de hiperinflación. Y sí, de alguna manera. Pero hay vueltas de tuerca. Ujú. En literatura, por ejemplo, bueno, empezamos con el vampiro de Leonor, el poema, Sí. Christabel de Coleridge, tenemos el Drácula, y después tenemos novelas como Soy leyenda de Richard Matheson, Ujú. por ejemplo. Y las adaptaciones cinematográficas. Sí. Yo vi, bueno, la más conocida que qué sé yo. Con Will Smith. Con Will Smith. Tenemos un muñeco de operación quirúrgica yo trabajo en un instituto donde se dicta la carrera de enfermería. Y este año nos trajeron un muñeco. Un horror. Y le pusimos Fred. Ok. En honor al maniquí de Muy bien. Soy leyenda. Sí. Perfecto. Es realmente... Es tétrico, pero- es un muñeco sí. tétrico, pero se usa para hacer estudios de, no sé, la vejiga, cómo funciona, infusión. No, en serio. Sí, sí. Le pusimos Fred en honor a eso. Bueno, la película, Soy leyenda de Richard Matheson, y luego, por supuesto, todo el microuniverso que generó el tema, ¿no? Sí. Anne Rice, entrevista con el vampiro. Yo soy fanático declarado de Joss Whedon y Buffy la casa de vampiro para mí. Una cosa, me recuerda a mi adolescencia más tierna. Sí. Bueno, ni no tan adolescencia, pero ya era un grandulón. Pero bueno, está todo este tema Totalmente. que no termina de agotarse. Y uno No, dice, para ¿por nada. qué? Sí. Porque, bueno, analizamos esto desde el punto de vista del surgimiento en el romanticismo, la contrafigura de la razón contra la tradición, etcétera, etcétera. Y es apenas una pastillita como para empezar a Sí, revisar por el tema. Y supuesto. nos han quedado cosas afuera, Por el supuesto. tema en Seguramente. la antigüedad y en la Edad Media y en otras civilizaciones. por Sí. supuesto. Bueno, este año salió The Watchers, que es la primera película, la ópera prima de la hija de Shyamalan, de G. Shyamalan, Ah, sí, la recomiendo mucho. que es la adaptación de una novela irlandesa, que se llama también homónima, The Watchers.
Y también es muy interesante lo que hace con el mitologema del vampiro. Así que la recomiendo. Ah, excelente. Sí. Muy bien, bien. Bueno, ¿les parece que vayamos A las preguntas. a las preguntas? Dale. Homero, es usted el dueño. Muchas gracias. La primera pregunta que anoté hoy fue: ¿qué relatos vampíricos hay en la literatura argentina? Uy, sí. Sí. Bueno, nombrábamos a Quiroga, no es necesariamente, Sí, pero... no necesariamente. Pero tiene un cuento que es Lugones, ¿no tiene un cuento? El Escuerzo, El eso iba a Escuerzo. decir. El Escuerzo de Lugones es un cuentazo. Ujú. Sí. No necesariamente el vampiro directamente, pero sí lo vampírico. Sí. Allí. Sí. Es un gran cuento argentino. Pensemos que la literatura argentina nace en algún sentido lo terrible con Humboldt, con Holberg. Y ahí hay elementos para trabajar hasta lo terrorífico muy notablemente. Pleno siglo XIX. Sí. Preguntaban también sobre algún tipo de vínculo entre el vampiro y la sexualidad en general. Sí, está Sí. el tema bueno, toda La vampireza. la vampireza, el erotismo en torno a la figura Sí. sobre todo a partir del arquetipo de Lord Byron, ¿no? Sí. El vampiro de Polidori Sí. o Ruthven. Bueno, entrevista con el vampiro Dan Rice Sí. y Sí. sus adaptaciones. En función a esta contraparte de la moral puritana. Sí. Tiene que ver con eso y con cómo la moral puritana veía la femineidad en general, la sexualidad, y bueno, explota por este lado. Incluso en la adaptación de Ford Coppola Sí, está muy presente ese Sí, elemento, exacerbado por momentos, Sí. que no está tan claro en la novela, justamente porque Exacto. en el fondo Stoker pretendía más bien velar ciertas cosas y que no fueran tan evidentes, Por supuesto. aunque bueno, la imaginación y el arte de Ford Coppola ¿cómo se dice? Destilan eso y llegan a un punto que bueno, Sí, está claro. presente el tema. En línea con lo que decís de la película de Bram Stoker, de Drácula de Bram Stoker, perdón, la pregunta es: en el Drácula de Stoker, ¿se podría leer de forma subyacente a la tecnología como el elemento vampírico del futuro? ¿Por qué no? Sí. 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 De hecho, aparece la tecnología como un elemento Sí. terrible. El ¿no? mecanicismo, diría. Ujú. Más que Exacto. la tecnología, que es una de las vertientes, por supuesto. Claro. Sí, la Exacto. técnica. Luego, pues, pero bueno, no termina de resolverse el problema. No, En claro. todo caso, da pie al problema. El problema digo, la situación se va a resolver con el regreso a la tradición. Ujú. Claro. Van Helsing y demás. Exacto. En relación con la primera pregunta, acaban de poner en el chat si hay algún cazavampiros local. ¿De vampirismo? Sí, Aquí. algún Sí, el historias de Dr. Van Holst. cazavampiros local. El doctor Van Holst. Dios mío. Perdón. No. No se puede. Bien. No, a ver, signado como documento, no. Ahora, si tomamos los estudios en torno de lo que sería la lucha contra el mal, sí, los exorcismos, sí. Sí. Pero es un tema que, ¿cómo decirlo? Que pero exactamente, que debe ser tratado con mucha altura, ¿no? Claro. Es un tema serio que cuando uno lo ve tratado por las personas que se dedican a eso, que son realmente serias, no van a venir a un programa, así sea este programa que trata de ser lo más serio posible en este Sí. sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, es algo muy notable. Hay otra pregunta que decía: ¿creen que ha cambiado la relación y significación que se puede establecer con el vampiro actualmente? Frente al mundo actual, posmoderno y un capitalismo definitivamente diferente a los modelos anteriores. Es que ya surge a partir de esa impronta la figura del doble, ¿no? Claro. Obviamente se actualiza conforme pasa el tiempo, pero la base es la misma, esta irrupción de esta mentalidad mecánico-moderna. Obviamente tiene sus actualizaciones y sus exacerbaciones, como hoy puede ser el celular, pero digo, es el mismo espíritu. Exacto. Yo creo que, para simplificar y en consonancia con lo que decía la condesa, el capitalismo de alguna manera es la inversión de todos los valores. Entonces hay una inversión desde el punto de vista de lo teológico. Por ende, lo que aparecía como aparece como otra cosa. Claro, Está en reflejo. sí, Ahí ustedes, desde allí, ustedes pueden tomar los distintos elementos simbólicos e invertirlos. claro. Uno es bastante simple, es decir, teológicamente, o sea,
trascendentalmente, cuando se niega la trascendencia, lo que está apareciendo de manera esencial es su contracara. Entonces está todo variado. Sí. ¿No? Era muy claro que, ahora lo decimos con una frase, siempre lo repetimos, lo que se echa por la puerta vuelve por la ventana, pero no vuelve del mismo modo, ¿no? Exacto. Bien. Bien, tengo una pregunta para Sebastián, que dice, ya que estuvo trabajando a Harari, ¿podría comentar sobre el transhumanismo y el vampirismo? Yo creo que Harari es el vampiro, directamente, claro. Sí. Sale Porrini jugando por el tendal derecho, avanza por acá. Una persona que considera que es maravilloso llegar a vivir 500 años, es un ser que no solo pactó con un vampiro, sino directamente ya pactó con el que tiene cuernos. Es horroroso lo que sostiene este ser humano. Pero bueno, en fin, él habla de una cierta inmortalidad, ¿no? No eternidad, pero sí una cierta inmortalidad que es muy parecido. Comparto lo que dice el oyente, ¿eh? Yo lo digo directamente, me parece siniestro el planteo que está haciendo. Lo digo así, me pongo áspero en ese sentido, pero realmente es un pacto con lo peor de lo peor. Los seres humanos tenemos que aprender a morir y a aceptar la muerte. Es el mayor gesto de sabiduría que podemos tener. Sí. Justamente el vampiro se niega a morir. Sí, claro. No, es parte de él. Tienen que venir nuevas generaciones, tienen que ocupar, tienen que dejemos una memoria, todo lo demás, pero es sano en un momento. Yo lo vi en mis abuelos, en mis padres, hasta aquí, ¿no? Y con sabiduría, aceptándolo, como diciendo, ya está, ya hice todo, vi mis nietos, vi mis hijos, los vi crecer. Bueno, es maravilloso, ahora ya está. Sí. Dejo lo mejor de lo que soy, punto. Claro. Sí, la inmortalidad como la vía del conocimiento, ¿no? Siguiendo con Cronos. Claro. No la exactamente. preservación de la materia. Totalmente. Miren el final de esta película, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Tengo una pregunta más que dice, Porrini, el otro día Dugin escribió que puede haber un giro monárquico en el mundo postliberal. ¿Quieres ser nuestro monarca? No, yo voy a decir, no, si no esto, primero y principal, para ser un monarca hay que fundamentalmente pertenecer a una cierta, a un cierto grupo, vamos a decirlo así. Y en segundo lugar, saber demostrarlo. O sea, yo siempre digo que somos los monárquicos los que hacemos fuerza pero no, obviamente. En mi corazoncito están los Habsburgos, pero bueno, qué sé yo, va a ser complicado, ¿no? Sí, claro. Va a ser difícil, pero bueno. A-E-I-O-U. Austria est imperare orbe universo. A-E-I-O. Austria reinará en la ciudad y en el universo. Muy bien. En fin. Nos ha dado un gran pie. Bien, acá. Para- Por claro, supuesto. tema de... Bien. Será. Para Bien, la con tarea. Qué orgánico Qué este programa. orgánico. sí, la democracia orgánica. Bueno, vamos, se está poniendo... claro. La comunidad orgánica. Exactamente. Diga, por favor. Lo tiene que decir usted. Sí. ¿De qué vamos a hablar? La semana que viene el tema que nos va a reunir es un tema que tendré que hacer de pie. Totalmente. Van a ver todos mis símbolos cargados encima que he guardado, porque vamos a hablar del rey. Exacto. No me pongo de pie porque ya estamos... Del De rey. ustedes, Sebastián. Porque no tiene pantalones. Claro, Porrini abajo está en bermudas. claro, Bien exactamente. pillado. En pijama. Y pantuflas. El rey es la gran carga, el gran pararrayos. Así que, bueno, vamos a hablar de ese personaje que retorna, cuándo retorna, cómo retorna, e incluso Claro. cuándo es un verdadero rey. ¿Qué vamos a ver, Condesa? No vamos a ver el retorno del rey. No, por favor. Pero Versión será extendida. mencionado. Sí. Ah, Pero será mencionado. Inevitablemente. Peter Jackson. Vamos a ver Enrique V, Qué maravilla. propuesta por el doctor, Bueno. de Branagh, 1989. Vi su estreno, estuve ahí en el ¿Estuvo en el cine. estreno? Condesa, le tengo que contar una anécdota. Cuando favor. Él peleó en Agincourt. Sí, yo estuve en Porrini Agincourt. peleó en Agincourt. Literalmente, fui con mi padre y mi madre, ¿no? Sí. Fuimos al cine y cuando Kenneth Branagh, o sea, Enrique V, convoca la batalla, yo We me puse de feel, pie. we happy few. No me di cuenta. Me puse de pie, mi papá me tiró, mi padre, me tiró sentaste, me dice. Yo iba a la batalla, ya está. Perfecto. Me metía en la cámara, me metía ahí en la pantalla y ya, bueno. Perfecto. Claro. Así debe vivirse el arte. Totalmente, exacto. Eso fue una operación de datos tradicionales. Pero por favor, Exactamente. si no es operativa la espiritualidad, Totalmente. no es nada.
¿Cómo? Disfruten de los monólogos de eso. El monólogo en la noche, Condesa ahí ya tiene una escena que... El monólogo en la noche en el que él dice lo que es ser un rey, ¿no? Esa carga, esa cosa, bueno, estupendo. Bien. Basada en Enrique V de Shakespeare, ¿no? Por Enrique supuesto, V de seguimos Shakespeare. con la herencia de nuestro Shakespeare. Valga decir que la obra de teatro yo la vi, qué difícil hacerla en el teatro. Es Porque difícil. Hay mucha... para mí es mucha para el cine. batalla. Sí, Claro. mucha batalla. Uno ve esos movimientos franceses, yo sé que nos van a... Sí, nos van a decir algunas cositas, pero valga decir lo que dijo un general norteamericano respecto de los tanques, ¿no? Franceses. Tienen una marcha adelante y 4 para atrás. Pero bueno, vamos a decir que... Ganando amigos con Porrini. Exactamente. No, ya la Academia Francesa ha dejado de ver este programa hace tiempo. Sí, no. Y vi lo bien Desde que el hace. 18 de septiembre que dejó de verlo. La Académie Française, ¿vale? Valga decirlo. No. Sociedad Amigos de Guénon. No, el gran Guénon, yo creo que, claro, y él mismo decía el horror que habían cometido, ¿no? Miren un mensaje de mi padre en el chat. ¿Dónde? Marcelo Ratomsky. Hacemos una Muy referencia, bien, por gran favor. programa, gente. Sí. A ver, Nos ha venido. Condesa. Tenemos el control a mi hermano, que está cumpliendo años. Así que, sagitariano. Igual, hoy es también el cumpleaños de Alex de la Iglesia. Bravo, muy bien. muy Muy bien. bien. Feliz Saludo a mi cumpleaños hermano, para... feliz cumpleaños Cristian, un abrazo enorme, ¿eh? Muy feliz cumpleaños. a mi hermano. El conde Radomsky. El conde. Obviamente también los títulos se comparten. Muy bien. Muy y bueno, a todos los sagitarianos les mandamos un saludo a Homer, que fue su cumpleaños. Hombre, El- también ¿Cuándo cumpleaños fue? ¿El hace lunes? poco. ¿El 30? El sábado fue. El sábado. El día de cumpleaños Muchas mi gracias. madre, Homero, el Mirá vos, 30, sí, mirá qué es una casualidad. sagitariana. Son terribles. Son terribles. Terribles, Son terribles. Sí. Terribles. No, por favor, no diga eso, Sebastián. No, pero en el buen sentido. Claro. Mi madre te decía, Veo que sí, su padre- pero hacelo así. Sí, ya está, listo. Su padre tiene en la foto de perfil una bandera... Sí, mi padre es A ver. rosarino. Ah, Tiene el escudo de News. claro. New Soul Boys. Pensé Sí. que tenía el águila vicente. No. Debería. La verdad Por que debería, Dios. pero bueno. Se refugia en Matías su club. Macetti Matías cumple Macetti, mañana. un Otro Matías, sagitariano. Bueno, otro solo un sagitariano sagitariano. puede hacer ese trabajo. Totalmente. Totalmente. El que Totalmente. hiere de lejos. Por Matías, supuesto. exacto. Por El supuesto. Jeque Bolón. Jeque Bolón, Apolo. Le mandamos un Muy abrazo bien. a Matías. Matías, feliz gracias. cumpleaños mañana, Matías. todavía no. Vayan a la página de Matías. Vayan a la página de El- Matías, el díganle trabajo. feliz cumpleaños. Ahí estamos. Así que. Bueno, muchas señores, gracias a todos. ahí está Cronos, Gracias, ahí está la ahí página de está. Matías. ¿Qué genio este Reportemenonitario.com Es y un ahí genio. tenemos Sí. Ahí está Proyecto el Porrini, anterior. California. California. Yo parezco el embajador de la India. Estoy sentadito. Pero Viene de la India. Bueno, en fin. Claro, Jamalajala Jalaba. Yes, Bombay is very, very nice this time of the year. Es la hora de la Es la despedida. hora de irnos. Yo creo que Ay, la nos cosa. han dado todos los permisos. Gracias a Vorterix. Nos estaremos viendo el miércoles. Condesa, un placer. Igualmente. Muchísimas gracias, a todos. Procónsul. Un placer. Gracias, doctor enorme. Condesa, un placer. Y bueno, ha llegado el momento de que las cámaras se las lleve definitivamente Homero, que así como en un momento inició la literatura, hoy está iniciando la historia de la radio. Adiós.